Meloni pronuncia su primer discurso como primera ministra ante el Parlamento y se mete en la boca del lobo. Ha dicho que va a bajar los impuestos del trabajo por lo menos un 5%. Lo ha dicho en un discurso largo de más de una hora ante el Parlamento italiano y además la primera ministra ha hablado de la importancia de volver al crecimiento económico, algo que también nos recuerda mucho a los discursos de la ya dimitida Liz Truss. Hoy, por cierto, Liz Truss ha cedido el testigo a Rishi Sunak. La ya ex primera ministra se ha despedido sin mostrar arrepentimiento ninguno y sin pedir perdón por causar caos en la economía británica. De hecho, ha vuelto a repetir que hay que bajar impuestos en el Reino Unido. Rishi Sunak ha acudido al Buckingham Palace, se ha reunido con el rey Carlos y ha sido nombrado nuevo primer ministro. Enseguida le contamos lo que ha dicho en su primer discurso como premier británico. Y hoy, Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea para que la excepción ibérica deje de ser solo ibérica y que el tope al gas para la generación de electricidad se use en toda Europa. Sin embargo, Kadri Simpson, comisaria de Energía de la Unión, ha recordado que deben evitar que ese tope al gas provoque un mayor consumo de gas y que haga que los costes de subsidiar esta materia prima se compartan de forma desigual. Enseguida les contamos todos esos retos del nuevo tope al gas que prepara la Unión Europea. A Meloni parece que le da igual que a Liz Truss se la cargaran, entre comillas, en apenas 50 días por querer bajar impuestos, porque en su primer discurso, la italiana, en su discurso de investidura, la nueva primera ministra se ha apresurado a prometer rebajas fiscales. Ha dicho que va a bajar los impuestos laborales por lo menos un 5%. Lo ha dicho en un discurso largo de más de una hora ante el Parlamento italiano y además ha hablado de la importancia de volver al crecimiento económico, algo que también recuerda mucho a los discursos de Liz Truss. Escuchamos lo que decía sobre los impuestos. L'eccessivo carico fiscale sul lavoro è uno dei principali ostacoli alla creazione di nuova occupazione. L'obiettivo che ci diamo è intervenire gradualmente per arrivare a un taglio di almeno 5 punti del cuneo in favore di imprese e lavoratori. El discurso de Meloni recuerda de alguna forma, como decíamos, a los discursos también de Liz Truss en Reino Unido. La estrenada primera ministra ha recordado que el único camino es el crecimiento económico y también favorecer la inversión extranjera. La strada maestra, l'unica possibile, è la crescita economica duratura e strutturale. E per conseguirla siamo naturalmente aperti a favorire gli investimenti esteri. Se da un lato contrasteremo logiche predatorie che mettano a rischio le produzioni strategiche nazionali, dall'altro saremo aperti ad accogliere e stimolare quelle imprese straniere che sceglieranno di investire in Italia. Meloni en una hora le ha dado mucho tiempo a hablar, desde luego, y también ha hablado de energía. Ha asegurado que con la Unión Europea hay que ser pragmático. En concreto dice que la cuestión energética hay que afrontarla con ese enfoque, el pragmático, y no con el ideológico. Concordando con la Commissione europea gli aggiustamenti necessari per ottimizzare la spesa, alla luce soprattutto del rincaro dei prezzi delle materie prime e della crisi energetica, perché queste materie si affrontano con un approccio pragmatico e non con un approccio ideologico. Y cambiamos de país porque en el Reino Unido se ha acabado ya el efímero pero caótico mandato de Liz Truss. Hoy la primera ministra británica se ha despedido y ha acudido al rey Carlos III a entregarle su renuncia, pero antes ha dado un discurso. Un discurso bastante Boris Johnsonesco, podríamos decir, igual que su sucesor. Truss se ha despedido de Downing Street sin pedir perdón ni tampoco pronunciar la mínima expresión de lamento por todos los problemas que ha creado desde que estaba en el puesto. Y aunque hace unos días llegó a pedir perdón por lo sucedido, lejos de hacerlo de nuevo en este discurso, ha vuelto a decir que lo que necesita el Reino Unido es bajar impuestos. Fíjense. This means delivering more freedom for our own citizens and restoring power to democratic institutions. It means lower taxes so people can keep more of the money that they earn. And it means delivering growth that will lead to more job security, higher wages and greater opportunities for our children and grandchildren. Democracies must be able to deliver for their own people. We must be able to outcompete autocratic regimes where power lies in the hands of a few.
Tras se va y Sunak llega, y a su llegada a Downing Street, la que ahora va a ser su nueva residencia, el nuevo primer ministro ha utilizado unas palabras que también recuerdan a las que pronunció una vez Kwasi Kwarteng, antes de generar la tormenta financiera. El nuevo primer ministro ha hablado de tener que tomar decisiones difíciles, igual que dijo Kwasi Kwarteng. Escuchen. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. Los mercados parece que respiran tranquilos con la llegada de Rishi Sunak como primer ministro, y es que no deja de ser alguien de dentro del sistema financiero. Es la primera vez que los poderosos hedge funds se cuelan en el cargo de primer ministro británico. Sunak trabajó en 2 de esos fondos de cobertura, también llamados hedge funds. ¿Qué aprendió ahí que le va a servir para su nuevo puesto? Y también, ¿qué relación solían tener los hedge funds con el gobierno británico? Fernando Roca. Bueno, parece que no tenemos esas declaraciones y esa pieza que nos ha preparado nuestro compañero Fernando Roca todavía, pero enseguida, en cuanto la tengamos, se la trasladamos. Cuando parece que la incertidumbre, desde luego, en el Reino Unido y en Italia ya está llegando a su fin, hoy ha reaparecido el consejero delegado de JP Morgan para lanzar una nueva advertencia. Jamie Dimon ahora cree que una recesión en Estados Unidos no sería tan preocupante como lo es la geopolítica a día de hoy. Lo ha dicho en una conferencia en Riad, donde también ha matizado que el conflicto entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos y China son más preocupantes que el hecho de si la economía americana está en recesión o no. Decíamos que Jamie Dimon ha estado en Riad, pero no les hemos dicho en qué evento. Seguro que les suena: Davos del Desierto. Es el nombre con el que se conoce al Future Investment Initiative, un evento donde se reúnen durante 3 días más de 520 ponentes, entre ellos ministros, políticos y directores ejecutivos de más de 50 países. ¿Qué hacía allí el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y en qué consiste ese foro? Eva Villanueva. Muy buenas. Arabia Saudí y su capital Riad se sitúan como un foco de gran atención para el mercado en el arranque de ese conocido como Davos del Desierto, ese foro que está puesto en el debate durante 3 días. El objeto de esa reunión, el nuevo orden mundial, sobre todo en base a lo aprendido a la pandemia. Durante 3 días será el escenario para dar voz a 520 ponentes, entre ellos políticos, ministros y directores ejecutivos de más de 50 países, para buscar soluciones y debatir los grandes asuntos del momento, como esa inflación disparada. Entre los presentes hay que señalar que destaca la presencia de los grandes banqueros de Wall Street, que no han fallado pese a las tiranteces entre Washington y el Reino Saudí tras recortar la producción de crudo en el seno de la OPEP+. No en vano, en medio de la desaceleración mundial, los fondos soberanos son inversores clave, y eso no se le escapa a los grandes banqueros. En esta sesión inaugural del martes, el presidente del Fondo de Inversión Saudí Pública, Yasser Al-Rumayyan, ha defendido que hay que aprender cómo manejar la crisis y no ser manejados por ellas, al tiempo que ha subrayado cómo a nivel global se vive bajo esa tasa de inflación, la superior, la más alta en 40 años. Y apunta además cómo a la hora de afrontar los hechos ya no se habla ni de microeconomía o de macroeconomía, sino de geoeconomía, un concepto que parece extenderse. De hecho, entre las voces que más expectación generan, destacan las de los directivos, como señalábamos, de los grandes bancos americanos, que han renovado sus advertencias sobre las tensiones geopolíticas y los fuertes aumentos de los tipos de interés. Pues bien, entre esas voces hay que destacar qué es lo que ha dicho Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan, que ha señalado que la política mundial es más preocupante que una posible recesión en Estados Unidos, y ha apuntado al posible efecto que puede tener el conflicto entre Rusia y Ucrania o las tensiones entre Estados Unidos y China. También hemos escuchado a David Solomon de Goldman Sachs, que ha advertido de que las condiciones económicas se ajustarán significativamente
a partir de ahora y que la propia Reserva Federal podría aumentar los tipos más allá del 4,5 y 4,75% si no ve cambios reales en el comportamiento. Con todo, ha reconocido que va a ser difícil salir de una inflación arraigada sin una desaceleración económica. Voces en Riad, ese Davos del desierto que sin lugar a dudas va a dar mucho que hablar y que no acaba más que de comenzar en Riad. Bueno, y cambiamos de asunto porque hoy ha habido Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea para que la excepción ibérica deje de ser solo ibérica y que el tope al gas para la generación de electricidad se use en toda Europa. Sin embargo, Kadri Simpson, la comisaria de Energía de la Unión, ha recordado que deben evitar que ese tope al gas provoque un mayor consumo de esta materia prima y que haga que los costes de subsidiar el gas se compartan de forma desigual. Esto decía hoy. How can we extend it in the way that it doesn't trigger the bigger gas consumption? And what will it mean in the expenses sides? Because different member states do have different energy mixes, and the costs to subsidize gas will be shared unevenly. Bueno, y Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ha estado en ese Consejo de Ministros de Energía esta mañana y en su llegada hemos visto cómo la ministra española parece que le ve un fallo a la propuesta de la Comisión Europea sobre ese mecanismo ibérico que quiere extender a toda la Unión. Dice que el precio que quiere poner como tope von der Leyen es demasiado alto y que no es la mejor opción. Un precio de corte del gas más alto del que aplicamos en España y Portugal. Nosotros creemos que eso no es necesariamente la mejor opción. Plantea las dudas que han sido suscitadas por algunos Estados miembros y que probablemente es uno de los grandes quebraderos de cabeza que hoy mantiene la Comisión, y es qué significa la aplicación del mecanismo ibérico si no hay alguna manera de evitar que se puedan beneficiar terceros países en los que no se aplica. Y es que parece que el tope al precio del gas para la electricidad no es tan bonito como lo pintaban al principio. Ojo con esto que cuenta Bloomberg, y es que ahora la Comisión Europea ha advertido a los países miembros que para utilizar ese tope habría que involucrar también a países de fuera de la Unión, Reino Unido y Suiza. Dice que de no hacerlo, la Unión Europea tendría que exportar electricidad a un precio más alto que en el comercio interno, una medida prohibida en una serie de acuerdos internacionales con socios, según ha advertido una fuente de la agencia Bloomberg. Bueno, hay muchas incógnitas, desde luego, ahora mismo en el plano energético, ya no solo por ese tope al precio del gas, que parecía que sí que tenía mucho sentido, pero que ahora parece que empiezan a emerger algunos problemas y retos que se plantean en la Unión Europea para poder aplicarlo en toda la Unión, y también, sobre todo, dudas sobre lo que vimos ayer en los precios del gas natural aquí en Europa. Llegamos a ver el TTF de la próxima hora, si es como se califica este índice en concreto, que llegó a entrar en terreno negativo. Lo llegamos a ver, como decimos, por debajo del cero. Pero ojo, porque también en Estados Unidos unos precios del gas natural también han rozado el cero y bueno, ahora mismo está cotizando en torno a los 20 centavos más o menos. Vamos a preguntarle sobre todo esto a José María Camarero, periodista económico, que nos acompaña ya. José María, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muy bien, quería preguntarte lo primero, José María, por el tema que más llama la atención, ¿no? Que es ese hecho de que los precios del gas natural en Europa llegaran a cotizar ayer en terreno negativo. No sé si nos puedes hablar un poquito, contextualizar el motivo por el que el precio del gas, que bueno, nos tiene acostumbrados a titulares de que está en 3 dígitos, por encima de los 100, 200 euros megavatio hora, ¿cómo puede ser que ayer estuviera cotizando en negativo? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros queremos venderle gas a alguien, ¿tenemos que pagarle para que nos compre ese gas? Bueno, no exactamente así. También pasó durante la pandemia, si recordáis, con el precio del petróleo, con la cotización del petróleo, que llegó a situarse en algún momento, algún día, alguna hora en negativo. Eso no significa, evidentemente, que tengamos que pagar a alguien por el gas.
como tampoco nos han pagado a quienes están hipotecados cuando el Euribor ha estado negativo, ¿no? Lo digo un poco por ponerlo en perspectiva y en comparación. Lo que ocurre fundamentalmente es que hemos pasado, como decías, desde los 3 dígitos, desde los 300 y pico euros el megavatio hora del gas en agosto a un nivel muy bajo ahora mismo en octubre, apenas 2 meses después. ¿Esto a qué se debe? En agosto se debía fundamentalmente a que todos los países europeos estaban acumulando gas, comprando gas de forma masiva para tener preparados sus depósitos de cara a un crudo invierno meteorológico para hacer frente a las necesidades de la demanda. ¿Qué ha ocurrido o qué está ocurriendo? Lo que ocurre hasta ahora es que las condiciones meteorológicas no son tan adversas, no está siendo un otoño tan frío como se esperaba y por lo tanto esas reservas de gas se encuentran pues prácticamente en máximos históricos. Por ejemplo, hoy Enagas, que ha publicado resultados, decían esta mañana pues que estamos cubiertos en un 93% de las reservas. Esto no había ocurrido prácticamente nunca. Por lo tanto, con todas las reservas de todos los países europeos hasta arriba, sin una demanda de gas que esté incitando a consumirlo porque no hay condiciones de frío que lleven a ello, pues está provocando que lo que antes supuso un precio de más de 300 euros megavatio hora, ahora se haya desplomado. Esto no implica que en 1, 2, 3 semanas o en un mes podamos volver a ver precios muy elevados, porque el mercado es así, pero básicamente es esa. Nos hemos preparado durante todo el verano muy bien desde el punto de vista de suministro, eso provocó unos precios muy altos durante el verano y ahora que estamos muy bien suministrados, pues vemos unos precios más bajos, pero desde luego no implica que vayamos a pagar por el gas cuando vamos a exportar. Todo tiene esa cláusula suelo, como decía yo, de las hipotecas y por lo tanto no va a suponer un ingreso extraordinario, sino simplemente, bueno, pues que no paguemos tanto por el gas, desde luego. También ha sucedido en Estados Unidos, lo avanzaba hace un momento, tenemos una pieza preparada por nuestro compañero José Antonio Binder que lo explica un poquito más en detalle, pero por ir adelantando, lo que ha pasado es que la producción de gas allí en Estados Unidos parece que está superando la capacidad que hay en las redes de tuberías y eso es lo que está haciendo que esté bajando incluso pues a apenas centavos. Eso sucede en Estados Unidos, también está sucediendo en Europa. ¿Eso se va a acabar trasladando también en el precio de la luz que pagamos aquí en Europa, José María? Sí, sí se va a acabar trasladando y esto es muy importante. Yo creo que hay mucha gente que no lo entiende, evidentemente, porque el contexto energético y el mercado energético es muy complejo. Cuando hablamos de gas, del precio del gas, a todos, a mí el primero, se nos viene a la mente lo que pagamos por el gas de la calefacción, ¿no? De los radiadores del gas. Pero no es eso solo, mejor dicho, no es solo eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que un país como España el gas sirve para producir electricidad. Y esto es algo que mucha gente con esta crisis energética que estamos viviendo desconocía. El gas sirve y nos sirve a los españoles también y a otros países para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado que utilizan esa materia prima para generar luz. Por lo tanto, en la medida en que el precio del gas que compran esas centrales eléctricas para producir luz baje, pues evidentemente el precio al que ofertan esas centrales, el precio de la luz que generan, pues también bajará. De hecho, se está notando este mes, por ejemplo, este mes de octubre, el precio del megavatio hora está siendo sensiblemente inferior al de septiembre y un poco más bajo que, por supuesto, el del máximo que es el récord que se alcanzó en agosto. Esto se va a reflejar en las facturas y en la factura del precio regulado, quiero decir, y en las ofertas del mercado libre que nos puedan llegar, ¿no? Esto es fundamental. Por eso yo creo que es importante recordar que una parte en agosto fue hasta el 45% de la luz en algunos días se llegaba a producir con gas, ahora ya no es tanto, ahora está en torno al 23-20%, se produce con esa materia prima. La luz no solo proviene de las hidroeléctricas, de las nucleares o de las energías renovables, también procede de las centrales de gas y esas centrales de gas que utilizan esa materia prima tan cara en su momento pues son las que provocan que el precio de la luz suba. Por lo tanto, ahora como el precio del gas está bajando, pues también baja el precio de esas centrales térmicas y por lo tanto eso se traslada al de la factura de la luz, que eso no quiere decir que los precios vayan a ser más bajos que el año pasado, no, pero por lo menos no van a ser tan altos como los que hemos tenido en agosto, cuando sobre todo muchas empresas, pymes sobre todo, han visto unas facturas verdaderamente impresionantes y que han podido romper sus estructuras de negocio.
Bueno, y ya hablando un poco del Consejo de Ministros de Energía que se ha celebrado, bueno, que se está celebrando todavía en Bruselas, en Luxemburgo, perdón, te quería preguntar por ese tope al gas a la ibérica que están preparando, porque al principio todo parecía muy fácil, pero ahora que están hablando del tema, pues empiezan a salir los distintos desafíos que hay a la hora de aplicarlo. Y por ejemplo, hoy en Bloomberg leía que es que si lo aplican tendrían que involucrar también a países de fuera de la Unión, como es el caso de Reino Unido o Suiza, porque estarían vendiéndoles a ellos energía a un precio más alto de la que se está vendiendo dentro de lo que es el mercado de la Unión Europea. ¿Esto dificulta o incluso bueno, pues hace imposible que se acabe imponiendo aquí ese tope al gas? Había varias medidas para poner distintos topes al gas. Bueno, parece que una de las favoritas era este tope un poco a la ibérica, parecido al mecanismo ibérico, para poner un tope al gas que se utiliza para la generación de electricidad. No sé si al final, teniendo en cuenta que están aflorando pues bastantes problemas a la hora de aplicar este tope al precio del gas, ¿tú crees que no se va a terminar aplicando? Bueno, es posible que se aplique, pero desde luego con mucha más dificultad de la que se pensaba en un principio. Y es la misma dificultad prácticamente o las mismas consecuencias o efectos colaterales que ha tenido el mecanismo ibérico. El mecanismo ibérico, el tope al gas de España y Portugal, se lleva aplicando desde el 15 de junio, ha evitado que el precio de la luz suba más, que esto no implica que baje, porque en su momento se vendió con que iba a bajar el precio de la luz. No, el tope al gas no resulta en que baje el precio de la luz. Lo que resulta es que suba menos de lo que podría subir si no existiera esa medida. Es que ese matiz es muy importante. Pero en el caso de España y Portugal, el tope ibérico ha tenido unos efectos colaterales que son esos mismos efectos que comentabas tú ahora mismo con Suiza o con Reino Unido. ¿Cuáles son esos efectos? Pues que Francia, por ejemplo, ha extraído todo el gas que ha producido de España, toda la luz, en este caso, de España y Portugal, lo ha exprimido al máximo. Las interconexiones, que son pequeñas, pero las ha aprovechado al máximo con un precio más bajo que el que pagaban allí. Eso es lo que se está discutiendo con Suiza, sobre todo, que tiene muchas interconexiones con los países limítrofes, y con Reino Unido también. Por lo tanto, estos son efectos colaterales que tiene esta medida, y por eso está tardando tanto tiempo en lograr un acuerdo, porque no es tan fácil como decir quiero decir, limito el precio del gas y así la factura me baja. No. Sí, se puede limitar, pero primer efecto colateral, hay que ver qué pasa con terceros países al que exportamos o importamos luz, y segundo efecto colateral, ¿quién paga esa diferencia entre la limitación del precio del gas y lo que está costando verdaderamente el gas en el mercado internacional? En el caso de España lo estamos viendo todos en nuestra factura. Esa diferencia se está repartiendo entre todos los consumidores y poco a poco cada vez más facturas llegan con la compensación y el ajuste que hay que pagar a las gasistas por el precio regulado, por la diferencia entre el precio regulado, 40-50 megavatios horas, y lo que ha costado en realidad hasta 300 euros megavatio hora en agosto. Bueno, pues muy interesante lo que nos cuentas, José María, para aprender un poquito más sobre ese tope al precio del gas que parece cada vez más difícil en Europa. Gracias, José María Camarero, como siempre, un placer hablar contigo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, pero enseguida volvemos con más información sobre cuestiones energéticas, desde luego, y también sobre cuestiones de mercado, porque hay que recordar que en el día de ayer la bolsa china cayó mucho y parece que no se han hecho mucho eco de eso en los medios estatales chinos. Enseguida se lo contamos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
la primera verdadera crisis energética global, y esa es la lectura que ha hecho el jefe de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol. El Ejecutivo cree que el aumento de las importaciones de gas natural licuado a Europa y un posible repunte en el apetito chino por el combustible van a ajustar el mercado, ya que solo 20.000 millones de metros cúbicos de nueva capacidad de gas natural licuado van a llegar al mercado el año que viene. Y el jefe de la Agencia Internacional de la Energía no termina ahí con sus advertencias. También recuerda que el mundo va a seguir necesitando petróleo ruso y necesitando que fluya en el mercado pese al tope de los precios, que volúmenes récord de gas y carbón. Desde que comenzó la guerra, las importaciones chinas de productos energéticos rusos ascienden a 50.000 millones de dólares. En septiembre los datos han sido los siguientes. La importación de carbón ruso se ha más que duplicado hasta las 2,5 millones de toneladas respecto al año pasado, y las compras de gas natural licuado se han disparado más de un tercio hasta las 819.000 toneladas. Ayer sucedió algo sorprendente en los precios del gas en Europa. Lo comentábamos con José María Camarero. El famoso TTF, el índice en su versión para cada hora, llegó a cotizar en negativo. Acostumbrados a verlo en los 3 dígitos y además en positivo, ayer el gas marcó un dato en negativo. Eso en Europa, pero en Estados Unidos también sucedió algo parecido. Los precios del gas natural en la cuenca pérmica del oeste de Texas están cayendo a cero a medida que la producción en auge de gas supera las redes de tuberías y crea así un exceso regional de combustible. Cuéntanos más detalles sobre este tema, José Antonio Binder. Muy buenas, es uno de los grandes protagonistas de las últimas jornadas. Primero fue en Europa y ahora también en Estados Unidos, donde en el oeste de Texas se está ahora mismo ya cotizando en los periodos muy cortos del gas las ventas de precios casi ya en negativo. No como en Europa, donde sí ha llegado a estar en territorio negativo, pero en esa zona del oeste de Texas el gas ya está empezando a cotizarse entre 20 y 70 céntimos frente a los más de 5 dólares que cotiza el gas natural en Estados Unidos y los más de 20 dólares que cotizan en Europa. El movimiento viene sobre todo por algo parecido a lo que sucedió en los tiempos del coronavirus. Ha habido tan movimiento de generación de gas para intentar paliar los problemas energéticos tanto en Estados Unidos como en Europa, que ese movimiento de salida de gas ha provocado que ahora mismo los productores busquen a alguien que se quede, que les compre, que se lleven ese gas natural, porque ellos ya no tienen suficiente capacidad como para almacenarlo, de tal manera que 2 años después, que ya sucediera en el oeste de Texas esa situación, vuelve a producirse un movimiento de tensión sobre la cantidad de gas natural que puede producirse y sacarse al mercado. Ahora mismo lo que se está viendo en el oeste de Texas es que no hay quien se quede con todo el gas natural que se está produciendo, el peor de los escenarios para los productores, pero podría ser en el medio plazo una buena noticia para el conjunto del mercado de gas, que ha vivido en el año, sobre todo en Europa, un aumento de los precios por encima de los 300 dólares. Cambiamos de asunto. Hoy Zelensky ha dicho que la guerra en Ucrania responde a cálculos muy claros de Putin sobre cuestiones energéticas, industriales, de seguridad y también de alimentos. Insiste en que este es uno de los motivos por los que se explica la brutalidad de Rusia sobre el país ucraniano. Lo ha dicho el presidente de Ucrania en la Conferencia Internacional de Expertos sobre Recuperación, Reconstrucción y Modernización de Ucrania, que se ha celebrado hoy en Berlín. Escuchen. This is not just some political ambition. These are very clear security, energy, food and industrial calculations that will never come true for Russia. The Ukrainian people will defend their country and their freedom, and the invaders are already aware of this. This is one of the reasons for their brutality. This is one of the motives for their terror, to destroy what will not work for them, but in fact can reinforce, can strengthen all of us, the Europeans and Ukrainians. As the result of such Russian terror, hundreds of thousands of facilities have been destroyed. A port, railway station, school, hospital, residential building or car service station, a factory or a bakery, a wheat elevator or a power plant. Por cierto, en Rumanía ha dimitido el ministro de Defensa tras recibir presiones por decir que la única manera que tenía Ucrania de acabar con la guerra era negociando con Rusia. Ahora el exministro dice que su dimisión llegaba puesto que le era imposible cooperar con el presidente rumano y creía que abandonar era necesario para no dañar las decisiones y los programas que requerían de cadenas de mando fluido.
Y por cierto, hablamos de nuevo de datos macro y también de, bueno, pues las distintas opiniones que nos van trasladando los institutos económicos de, sobre todo, la locomotora europea, Alemania, porque la inflación sigue preocupando también allí y el dato del IFO que ha salido hoy, aunque ha sido mejor de lo esperado, todavía apunta que lo peor está por llegar. Dice que las empresas siguen preparándose para subir los precios. Concretamente, 1 de cada 3 va a subirlos en los próximos 3 meses. El instituto también denuncia que el 63,8% de las empresas se quejan de cuellos de botella en la cadena de suministro en octubre frente al 65,8% en septiembre. Pese a ello, las expectativas de exportación de la industria han mejorado ligeramente, pero eso sí, el IFO advierte de que se avecina una recesión en invierno. Tras años de compras masivas de bonos y unos balances a rebosar, los bancos centrales a lo largo y ancho del mundo están empezando a perder dinero, mucho dinero, miles de millones de dólares. Empezamos este repaso de pérdidas por la Reserva Federal. Las remesas que debe la Fed al Tesoro de Estados Unidos han alcanzado los 5.300 millones el 19 de octubre. En Australia, el Banco Central ha anunciado unas pérdidas de 23.000 millones de dólares para los 12 meses acabados en junio. En Dinamarca esperan 8.800 millones de dólares de pérdidas para los próximos años. Y ojo, porque el Banco de Suiza ha informado ya de una pérdida de 95.000 millones en la primera mitad de 2022, el peor resultado del banco para una primera mitad de año desde que se creó en 1907. Y aunque los fuertes números rojos impresionan, lo cierto es que los bancos centrales no quiebran, aunque lo que sí que puede quebrar es su imagen de cara al público y sobre todo el sentido de todas las compras de bonos que han hecho hasta ahora. Mientras tanto, los mercados siguen haciendo también balance de la sangría que sufrió la bolsa china en la sesión de ayer. Sin embargo, parece que en los medios estatales del gigante asiático parecen preferir hacer oídos sordos. Ayer, lunes, los titulares de los periódicos Salmón en China hablaban sobre el presidente Xi Jinping, sobre el Congreso del Partido Comunista, pero no tanto sobre la caída del mercado. Por ejemplo, el Shanghai Securities News no contaba nada sobre la caída de la Bolsa Nacional hasta la página número 4 y sin dar un motivo para ese desplome. Eso sí, ni una mención a la bajada en las acciones chinas que cotizan en el extranjero, ni tampoco menciona la caída de la divisa. Sin embargo, grandes cabeceras, como es el caso de China Securities Journal o Securities Times, ni siquiera cubrieron la noticia de la reacción del mercado al resultado del Congreso del Partido Comunista. El desplome de la bolsa china, desde luego que no ha sido baladí. De hecho, Bloomberg calcula que los más ricos del gigante asiático han perdido solo en el día de ayer 13.000 millones de dólares, que se dice pronto. El más perjudicado ha sido Pony Ma de Tencent, que ha perdido 2.500 millones de dólares en el sell-off de ayer. Le sigue muy de cerca Zhong Shanshan de Wantai, con más de 2.100 millones perdidos. Richard Liu de JD.com y Jack Ma de Alibaba completan ese top 4 también con pérdidas por encima de los 1.000 millones de dólares por las ventas masivas que sufrieron ayer las acciones del mercado chino. Bueno, por cierto, les hablábamos al principio de este informativo sobre Rishi Sunak, que ya se ha convertido en primer ministro británico, y decíamos que los mercados todavía respiran tranquilos con la llegada de Rishi Sunak como primer ministro. No deja de ser alguien de dentro del sistema, es la primera vez que los poderosos hedge funds se cuelan en el cargo de primer ministro británico y Sunak, hay que recordar que trabajó en dos de ellos, en dos de esos hedge funds.
No sé si podemos ya conectar con nuestro compañero Fernando Roca de esa pieza que ha preparado sobre el tema. Me parece que todavía no podemos, así que mientras tanto vamos a conectar, eso sí, ahora con Marc Ribes, que ya nos acompaña, cofundador y CEO de Black Bear, para preguntarle un poco por la reacción que han tenido los mercados también al hecho de que Rishi Sunak se haya convertido en primer ministro británico. Marc, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, pues ese era uno de los temas, desde luego, por el que te quería preguntar. Ha llegado ya Rishi Sunak a Downing Street, al número 10 de Downing Street. Es el hombre del mercado para los mercados financieros. Al final él viene, como decíamos, de dos hedge funds, viene también de Goldman Sachs. No sé qué opinión te merece Rishi Sunak y también la reacción que ha tenido el mercado sobre, pues su nombramiento como primer ministro británico. Bueno, la verdad que de momento un poco light, ¿no? Estamos viendo caídas en el índice bursátil FTSE de un 0,90 y pico %. Bueno, un poco al compás de lo que estamos viendo en la renta variable europea, sin más ni menos, lo cual no deja de ser positivo en lo que hemos visto. Y vamos a ver sobre todo el mercado de deuda, cómo poco a poco va reaccionando a medida de que vayamos conociendo un poquito más los planes, las decisiones y esa propuesta económica de gobierno, que sin duda va a ser el juez, el que siente veredicto en los mercados de si efectivamente es el líder que necesita ahora mismo el Reino Unido y el líder que el mercado quiere, ¿no? Yo creo que todavía es pronto para valorarlo, pero que el mercado esté más o menos en línea con los índices europeos, pues no deja de ser una buena noticia. Bueno, por otra parte tenemos lo que sucede en Italia, desde luego, ¿no, Marc? Porque hoy, por ejemplo, hemos tenido el primer discurso de Giorgia Meloni como primera ministra ante el Parlamento italiano, su discurso de investidura, por compararlo con algo que tenemos aquí en nuestro país. Y sí que es cierto que, por ejemplo, una de las cosas que decía Giorgia Meloni era algo que ha desatado todo este caos en el mercado británico, que es bajar impuestos. Giorgia Meloni también ha hablado de eso y dice que quiere bajarlos porque considera que es uno de los problemas ahora mismo para el empleo, que quiere bajar los impuestos del trabajo como mínimo en un 5%. Claro, es una bajada de impuestos importante y lo que no estoy viendo tampoco es mucha reacción en el mercado de renta fija, pero estoy intentando ahora mismo acceder a los datos de la rentabilidad de los bonos italianos y no estoy pudiendo acceder, así que no sé si tú tienes también datos para poder ver ahora mismo en tiempo real cómo está reaccionando el mercado de deuda italiano, pero por lo que había visto yo antes, las rentabilidades estaban cayendo, por lo tanto no veíamos demasiada reacción a una noticia que sí que es cierto que podíamos esperar, que Giorgia Meloni al final pues hiciera un poco una Liz Truss y también quisiera bajar impuestos, pero claro, no estamos viendo la reacción que vimos en el Reino Unido. Sí, yo creo que es diferente, ¿no? Bajar impuestos nunca es una mala noticia para el mercado, lo es cuando no se sujeta de ningún lado. Lo que tenemos que entender y tener muy claro es que, lógicamente, todo lo que son las medidas liberales que permiten un impulso a la economía, a lo mejor nos da una idea equivocada de lo que hizo Margaret Thatcher, ¿no? Que es un poco el problema de Liz Truss, que quería enfocar, digamos, un esquema político un poco thatcheriano y hombre, Margaret Thatcher lo dijo en su toma de poder, que llevaría a la recesión a la economía británica porque era lo que era necesario, ¿no? Y un plan de gobierno bien diseñado con una bajada de impuestos que tenía un fin común. Bajar los impuestos con deuda, pues es complicado, ¿no? Y más en el entorno en el que estamos y en la situación actual. Con lo cual, pues es diferente. Yo creo que el plan que tiene que presentar el Reino Unido y el plan que tiene que Italia y el resto de gobiernos presentar a los mercados es un plan convincente, ¿no? Y las medidas liberales, las bajadas de impuestos, para nada son una mala noticia. Lo que es una mala noticia es que ese plan pues esté mal diseñado, ¿no? Y ese es el gran problema de Liz Truss y por eso hoy, de momento, estamos viendo calma en el mercado de deuda, como bien dices, de los bonos italianos. Pero yo creo que es más un problema de diseño del plan de bajada de impuestos. Pero lo vimos, por ejemplo, con Donald Trump en 2016. Las bolsas subieron porque la bajada de impuestos estaba bien diseñada, ¿no? Y esa es la cuestión de fondo. El Reino Unido tiene que convencer al mercado con un plan convincente, sea de bajada de impuestos o subida de impuestos. Lo importante es que esté bien diseñado y, lógicamente, nosotros siempre vamos a aplaudir todo lo que sea bajar los impuestos, no porque signifique pagar menos, sino porque significa confiar más en los emprendedores y en la iniciativa privada que no en un ente genérico como es el gobierno, ¿no?
que puede hacer un uso ineficiente de los recursos públicos. Y eso yo creo que es realmente lo que importa. De momento, lo que sí vemos es que la bolsa italiana se comporta un poquito mejor que el resto de índices, lo cual no desagrada al mercado esa toma de poder. Vamos a ver si tiene continuidad. Bueno, por último, te quería preguntar por lo que sucedió ayer en China, Marc. Desde luego un auténtico sell-off. Lo que pasa es que los medios estatales chinos tampoco se han hecho mucho eco del tema, pero decíamos antes que, por ejemplo, grandes bueno, pues personalidades ricas, desde luego, del gigante asiático, entre ellos Jack Ma, habían perdido pues en patrimonio unos 1.000 millones de dólares pues por la caída que habían sufrido los índices chinos en el día de ayer. Sin embargo, hay quien ve aquí una oportunidad. Por ejemplo, JP Morgan ha dicho que efectivamente la venta masiva de acciones del mercado chino del día de ayer es una oportunidad para comprar bolsa china. ¿Tú cómo lo ves teniendo en cuenta la situación que tenemos allí, pues el nuevo entorno político que se está cociendo después del Congreso del Partido Comunista Chino y también pues que cada vez hay menos confianza en los datos económicos que traslada el país? Yo pienso igual. De hecho, pensamos como JP Morgan. Hay una cuestión que es muy importante, que es el no invertible. Fíjate que los americanos en eso son muy metódicos. Y cuando estamos hablando de un riesgo país o de diferentes tipos de riesgos, cuando le ponen la etiqueta no invertible, lo venden todo, ¿no? Y eso significa sacar de carteras que para un institucional, pues oye, vender un 1% de su cartera en Alibaba, pues le pesa muy poquito, ¿no?, en el performance. Eso a gran escala supone una venta masiva de todos los activos, como bien dices, un sell-off global, que como vemos en Alibaba, es que estamos cotizando en precios inferiores a la OPV. Es decir, Alibaba es una excelente compañía, ¿no? Y esas ventas indiscriminadas siempre en la historia han generado oportunidades. De la misma manera que el índice chino cayendo un 55%, cotiza a niveles que vimos en el 97, en el 2009, ¿no? Y un índice bursátil, si hemos podido comprar un desplome de más de un 50% de cualquier índice bursátil en toda la historia, también es una inversión que ha sido rentable. Es decir, de poco nos vamos a equivocar. Eso sí, en el corto plazo no descartemos más volatilidad. Ese es el gran problema. ¿Qué pesa más, el nervio del corto plazo o la visión de largo plazo? Comprar Alibaba tendrá más riesgo que comprar el ETF, por ejemplo, MSCI en China, pero ciertamente las grandes compañías como Prosus, que tiene Tencent, o Tencent directamente en el mercado de ADRs, o, ¿por qué no, Alibaba?, están a precios muy interesantes. Yo creo que ahora tenemos que poner todos el foco en el análisis técnico, ver un giro real del mercado chino, y cuando veamos un giro de todo el mercado, no de un valor, significará que el mercado vuelve a confiar en las acciones chinas y que ese no invertible, que es una etiqueta que ahora pesa en este sell-off, se quita. En el momento que quiten el no invertible, el smart money entrará en masa a aprovechar esas oportunidades que lógicamente existen, porque no cabe duda que después de un 80%, pues llama la atención Alibaba y creo que es una oportunidad histórica para tomar posiciones. Pero de momento no, porque todo puede empeorar, la tendencia es bajista claramente, y hasta que no veamos un intento de cambio de tendencia, no podemos posicionarnos todavía en el mercado chino. Si bien es cierto, insisto, que los precios son muy interesantes y para perfiles o carteras a lo mejor de más volumen de patrimonio, pues oye, una pequeña posición no vendría mal, asumiendo el riesgo que tenemos en el corto plazo, que todavía es muy incierto. Pero creo que los precios están totalmente desconcatenados de sus fundamentales. Marc Ribés, desde Blackbird, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, un placer. Bueno, y nosotros nos despedimos ya. Vamos a volver a recuperar esa pieza que hacía nuestro compañero Fernando Roca sobre los hedge funds y la relación que tienen con el gobierno británico, teniendo en cuenta que ahora su nuevo primer ministro, Rishi Sunak, es uno de ellos. Escuchamos a nuestro compañero Fernando.
El multimillonario Rishi Sunak ya es primer ministro de Reino Unido. El joven de tan solo 42 años, Sunak, ha pasado por Goldman Sachs y ha tenido una relación muy estrecha con grandes fondos de inversión. En el año 2008 la crisis le pilló trabajando en The Children's Investment Fund, un fondo que cayó un 43% junto con todo el mercado bursátil. Y aquí lo curioso, en una entrevista en la BBC en el año 2019 confesó que vivir aquellos momentos le supuso bastante estrés, porque claro, cuando eres responsable de los ahorros de tantas personas y vienen tiempos difíciles, pues te estresas. Y claro, ahora la pregunta es, ¿se estresará el señor Sunak ahora que tiene bajo su batuta el presupuesto de todo un país? ¿Se estresará ahora el señor Sunak, que tiene que deshacer todo el lío que montó su ya ex jefa Liz Truss? De momento la llegada de Sunak es cierto que ha relajado a los mercados. El bono a 10 años cayó en el día de ayer un 8% el rendimiento, por lo que parece que de alguna forma pues sí puede restablecer la confianza. Desde luego Sunak servirá de intermediario entre los fondos de inversión, el lobby económico y todo el poder político gracias a su pasado. Hoy ya hacía referencia a Sunak a decisiones difíciles que tendrá que tomar, y aunque no ha concretado nada, no se le veía muy convencido, pero al menos tampoco se le veía muy estresado. Bueno, pues desde luego Rishi Sunak, Liz Truss ya no, porque ya no va a ser la primera ministra británica, pero Rishi Sunak y también ahora Giorgia Meloni van a estar desde luego en el foco de la atención mediática, sobre todo en los próximos días, sus primeros días de mandato al frente del Reino Unido y de Italia. Por un lado, no queriendo bajar impuestos por lo que sucedió con su sucesora, y por otro, en Italia, diciendo que sí, que ellos sí que quieren bajar esos impuestos. Nosotros nos despedimos, nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este informativo de Negocios Televisión. Y bueno, les dejamos con Rolling Stocks a partir de las 3 de la tarde, hoy con José de la Morena. Gracias.